Cuando le pregunté por qué había hecho una tarjeta familiar para sus suegros, James se rió y dijo que, como son mi familia, por supuesto que deberían tener una tarjeta familiar. Me molestó eso y luego agregó, si supieras quién te recibió cuando estuviste solo, no estarías diciendo esas cosas, ¿verdad? Me sorprendió su tono tan directo, que era nuevo para mí. James siempre había sido así. Continuó, si estás agradecido, deberías hacer más por mi familia, entonces te consideraré parte de la familia. Hasta entonces, estás en un periodo de prueba. Nunca había escuchado hablar de un periodo de prueba en el matrimonio. James siguió, mira, mientras estés callada. En otras palabras, todavía no eres parte completa de la familia si no te gusta. Puedes irte en cualquier momento. Por ahora, nuestra familia somos solo 6. Me sorprendió después de eso. Inmediatamente cancelé todas nuestras tarjetas de crédito conjuntas y me mudé. Mi nombre es Olivia Cook. Tengo 30 años. Soy ilustradora independiente. Solía trabajar como diseñadora para una gran agencia de publicidad. Pero empecé por mi cuenta hace 5 años. Ahora que estoy casada, trabajo desde casa. Mis padres murieron en un accidente cuando era joven. Me criaron mis abuelos maternos, pero me mudé de regreso al departamento de mis padres cerca del centro de la ciudad para la universidad. He estado viviendo allí desde que conocí a mi esposo James en un restaurante italiano donde trabajaba. Era un lugar agradable, con precios razonables y buena comida, así que mis colegas y yo íbamos allí seguido. Fue entonces cuando James, el camarero guapo, se convirtió en un tema de conversación. De hecho, era guapo. El gerente una vez bromeó diciendo que muchos de los clientes habituales iban solo para ver a James, y pude ver por qué. No voy a negar que me volví una de las fans de James porque pensaba que era realmente genial. Él realmente destacaba por alguna razón. Rápidamente nos hicimos más cercanos y pronto la gente nos empezó a llamar pareja. Sorprendentemente, terminamos casándonos. No recuerdo mucho de ese tiempo. Es como si hubiera sido hace unos días. Estaba casada con un hombre, a quien llamaba mi esposo, pero en realidad amaba a James y estaba feliz de habernos casado. Dejé mi trabajo como diseñadora en la empresa y empecé a trabajar de forma independiente. Fue una transición amigable y seguí haciendo el mismo tipo de trabajo, pero por mi cuenta. James siguió trabajando en el restaurante italiano, con horarios irregulares, a veces hasta altas horas de la noche. Se volvió difícil mantener el ritmo, y siempre quise trabajar por mi cuenta, así que decidí hacerlo. Es una buena idea, Olivia, será más fácil para ti, y está bien seguir haciendo lo que amas. James apoyó mi decisión. Así empezó nuestra vida como recién casados. A los dos no nos importaban las cosas lujosas, así que decidimos no hacer una ceremonia de boda y solo registrar nuestro matrimonio oficialmente. Conocimos brevemente a las familias de cada uno, y eso fue todo. James iba a trabajar y yo trabajaba desde casa y hacía las tareas del hogar. Nuestros horarios eran irregulares, pero nos manteníamos en contacto y tratábamos de comer juntos cuando estábamos en casa. Era una vida feliz y sencilla, y pensé, el matrimonio es agradable, pero aproximadamente un año después de casarnos, todo comenzó a cambiar. Mi familia quiere venir. ¿Está bien?, preguntó James un día. Por supuesto. Le dije que estaba bien. Solo había conocido y hablado brevemente con la familia de James en nuestra primera reunión. Pensé que sería una buena oportunidad para conocerlos mejor, ya que había perdido a mis padres a una edad temprana. Siempre había admirado la gran familia de James, pero cuando llegó su familia de 5 miembros, me quedé sin palabras. Oye, ¿cuál es mi habitación?, preguntó su hermana tan pronto como entró a nuestra casa. La hermana de James, que tiene 35 años, es 3 años mayor que James y que yo, y trabaja en un supermercado local. Me sorprendió su actitud grosera, tan diferente del saludo cortés que me dio cuando conocimos a James, que tiene 22 años. La hermana mayor también estaba allí, pero se quedó callada y no dijo nada. Apenas habló cuando nos conocimos. Presionada por la hermana de James, les mostré a las 2 hermanas la habitación de invitados y a los padres de James la habitación que solía estar ocupada por mí. La habitación de mis padres era la única de estilo japonés en el departamento, así que pensé que sería mejor para ellos después de instalarse en sus habitaciones. La hermana de James dijo, bien, ya que vamos a vivir aquí juntos, será mejor que empieces a atender a nuestra familia como se debe. Confundida por lo que quería decir, y al mirar a James en busca de ayuda, él simplemente se rió de una manera que nunca había visto antes. Resultó que su familia había dejado su propia casa y se había mudado a mi departamento sin avisarme.
Nuestra casa familiar tuvo que quedar desocupada de repente y no tenían a dónde ir, explicó. Ojalá me lo hubiera dicho antes. Pensé que solo iban a quedarse 1 o 3 días. Y esto realmente fue un inconveniente. Cuando le mencioné esto a James, tratando de no molestarlo, él miró hacia abajo y se disculpó. Por favor, solo hasta que encuentren otro lugar a donde ir, suplicó. No podía decir que no. ¿Cómo iba a rechazar a personas necesitadas, especialmente a la familia de alguien importante para mí, sin siquiera un lugar a donde ir? Acepté a regañadientes vivir juntos con la condición de que encontraran un nuevo lugar lo antes posible, pero me arrepentiría de esa decisión. La familia de James no mostró moderación. Desde el día que se mudaron, no hicieron nada y me dejaron a mí con todo, diciendo lo que querían. No hicieron ningún esfuerzo por buscar una casa o un trabajo. Cuando le pregunté sobre sus trabajos, me llevé otra sorpresa. Oh, dejé ese pésimo trabajo en el supermercado, dijo, aunque había dicho que estaba empleada. Aparentemente era solo un trabajo a medio tiempo. Pensé que trabajaba a tiempo completo debido a su edad, pero me dijo que no había tenido un trabajo estable desde la secundaria. Los padres de James también tenían trabajos a medio tiempo que dejaron antes de venir aquí y, por supuesto, la otra hermana de James estaba desempleada. Ella había dicho que era estudiante, pero eso no era cierto. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Trabajo ahora que me he convertido en parte de una familia adinerada? Preguntó cuando le pregunté de qué estaba hablando. Recibí otra respuesta sorprendente. Tú, por supuesto, recibiste un gran dinero del seguro por el accidente de tus padres. Y ni siquiera tienes hipoteca en este departamento. Puedes vivir sin trabajar, dijo la hermana de James, riéndose. Me quejé con James cuando llegó a casa, pero él gritó de una manera que nunca había visto antes. Todos están cansados de tener que salir de su casa de repente. Déjalos descansar un rato. ¿O quieres echar a mi familia? Olivia, aturdida, me quedé en shock. Y de repente, James suavizó su tono. Perdón por gritar. Yo también estoy teniendo un día difícil. ¿Puedes ser un poco más paciente? Mirando hacia atrás, James era muy bueno para manipular las situaciones con una mezcla de amabilidad y dureza, pero en ese momento no lo vi y acepté soportar un poco más. La tiranía de la familia de James empeoró. Me trataron como a una sirvienta en casa y me exigieron dinero. No podemos buscar trabajo sin un centavo, ¿verdad? Está bien, pero si no encontramos trabajo, simplemente seguiremos viviendo aquí, dijeron, a regañadientes. Les di algo de dinero que dijeron haber gastado sin encontrar trabajo. Probablemente nunca buscaron trabajo, pero si decía eso, me acusarían de mentir sin pruebas. Y toda la familia de James me culparía durante horas, diciéndole a James que no resolvió el problema. Todos estaban frustrados por no encontrar trabajo. Lo siento, solo aguanten un poco más. Hablaré con ellos, dijo James, tratando de suavizar las cosas. Pero, con el tiempo, sentí que decir cualquier cosa era inútil. Sin embargo, la frecuencia con la que me pedían dinero fue disminuyendo poco a poco. Quizás porque James dijo algo. El problema pareció solucionarse solo. Por supuesto, el dinero que les había dado nunca me fue regresado. Después de unos 2 meses de vivir así. De alguna manera, noté algo alarmante. ¿Por qué la factura de la tarjeta de crédito es tan alta? Podría ser un uso no autorizado. Cuando revisé rápido el estado de cuenta, vi que todos los cargos eran con tarjetas de crédito familiares. Las compras incluían alimentos, bebidas, libros, juegos e incluso bolsos y ropa de marcas caras. Cada artículo estaba etiquetado con un número del 1 al 6, mostrando que se habían emitido 6 tarjetas de crédito familiares. Estas tarjetas estaban a mi nombre, y James había usado las tarjetas familiares. Parece que tú serías mejor manejando esto y sería más conveniente consolidar los pagos. ¿Puedo dejártelo a ti?, me dijo, y terminé administrándolas. Pero resultó que estas tarjetas familiares se emitieron sin que yo supiera. La familia de James dejó de pedir dinero porque ahora podían hacer pagos con tarjeta de crédito y retiros de efectivo. Cuando enfrenté a James sobre por qué había hecho tarjetas familiares para sus suegros sin preguntarme, se rió y dijo: bueno, te quejas cuando dicen que no tienen dinero. Entonces, ¿qué otra opción tengo? Aparte de saber quién te ayudó cuando estabas sola, dile esas cosas a la importante familia de tu benefactor. Me quedé en shock por su tono audaz, algo que nunca había escuchado antes. James siempre fue así. Si estás agradecida, deberías hacer más por mi familia, entonces te consideraré parte de la familia. Hasta entonces, considéralo como un periodo de prueba, continuó. Nunca había oído hablar de un matrimonio con periodo de prueba. Al ver mi silencio,
James insistió aún más. Esto significa que aún no eres un miembro oficial de la familia. Si no te gusta, puedes irte en cualquier momento. Ahora solo somos nosotros 5 en nuestra familia. Los parásitos inútiles se van. Ahí fue cuando me di cuenta de la verdadera naturaleza de James. Sentí como si toda la sangre se hubiera drenado de mi cuerpo. En shock, comencé a pensar en divorciarme de James. De hecho, empecé a preguntarme por qué me había casado con él en primer lugar. Al principio, pensé que era un chico guapo, como las otras chicas. Simplemente me emocionaba que él fuera guapo sin ninguna razón en particular. Luego, una vez, cuando fui al baño, James se acercó a mí. Pareces diferente de las demás personas, Olivia. No lo sé, algo místico, lo siento. No es algo que debería decirle a un cliente. Me sorprendió, pero seguí escuchando y poco a poco comencé a prestarle más atención a James. Tal vez ese era su plan para gustarme. Pensándolo bien, tiene sentido. Recuerdo que una vez, cuando James vino a nuestra mesa para platicar un poco, un colega bromeó diciendo que yo era una mujer rica que vivía sola en un condominio. Fue justo después de eso que empezó a hablar conmigo, probablemente porque estaba interesado en mi riqueza y el condominio. Honestamente, James realmente no era mi tipo, para decirlo amablemente. Era moderno, para decirlo sin rodeos. Parecía un poco frívolo. Me gustaban los hombres maduros que hablaban en voz baja y seria, pero de alguna manera terminé enamorándome de James. Siempre me pareció raro, ya que James era el típico chico guapo, y debe haber sido fácil para él enamorar a una mujer, especialmente a alguien como yo, que era nueva en el mundo laboral y no estaba acostumbrada a los hombres. Caí en sus trucos y terminé casándome con él. Este pensamiento me frustraba y avergonzaba tanto que sentía que quería destruir todo en la casa, pero no fui tan tonta como para actuar según ese impulso. En lugar de eso, decidí vengarme. Para hacerlo, necesitaba soportar esta vida un poco más. Al igual que James me manipuló, planeé controlar a toda su familia, el condominio que mi papá compró, el lugar donde vivía con una hipoteca poco después de que yo naciera. No era muy caro en ese entonces, pero la zona se desarrolló rápido con un nuevo centro comercial cerca y ahora se considera un condominio de lujo. Mis padres, con la esperanza de tener más hijos, compraron un condominio espacioso. Por eso hay suficiente espacio incluso con la familia de James mudándose. Pero, a pesar de su tamaño decente, tener a la familia de James cerca es una molestia para mí, especialmente trabajando desde casa. Estoy aguantando esto solo por venganza, ya que la hermana de James dijo que no hay pago de hipoteca para este condominio. Cuando tenía 4 años, mis padres murieron en un accidente automovilístico. Ellos regresaban del funeral de mi abuelo paterno cuando chocaron con un auto que iba a toda velocidad en la autopista. Ese día se suponía que yo iba con mis padres, pero me dio gripe, andaba por ahí con fiebre alta. Entonces, mis abuelos maternos vinieron al condominio donde vivíamos con mis padres para cuidarme, dejándome como la única sobreviviente. Los pagos de la hipoteca estaban cubiertos por el seguro de vida de crédito grupal, así que los únicos costos de vivienda que pago son los honorarios de administración y los impuestos a la propiedad. James, al ver la cantidad, dijo que contribuiría un poco más a nuestros gastos domésticos. No hay hipoteca, así que si pongo esa cantidad, deberíamos manejarnos con los ingresos de Olivia. Usar nuestras propias ganancias para gastos personales suena bien. No, me dijo. Yo estuve de acuerdo, pensando que tal vez tenía razón. Hasta entonces había estado pagando todo yo sola, así que pensé que su contribución aliviaría un poco mi carga. Mirando hacia atrás, fue una tontería, pero en ese momento estaba cegada por mi amor por James y simplemente le creí. James probablemente piensa que es el cabeza de familia y el que me apoya, por eso puede llamarme parásito tan fácilmente, pero en realidad es diferente. Yo pago la mayor parte de los gastos, como servicios públicos, comida, gastos sociales y entretenimiento. Y ahora se habían agregado 5 parásitos reales a mi casa, por lo que era imposible manejarlos con esa cantidad. Quería deshacerme de ellos lo antes posible, pero fingí no darme cuenta y aguanté, dejando que la familia de James comprara libremente, recordándome a mí misma que al final seré yo quien se ría. Finalmente, 5 meses después de decidir divorciarme, llegó el día de actuar. Estoy cansada, por favor decide, soy yo o tu familia, le dije a James. Cuando le presenté la decisión final, se sorprendió, pero yo seguí sin preocuparme. Ninguno de los miembros de su familia mueve un dedo para ayudar en la casa, simplemente me dejan todas las tareas a mí. Sabes, trabajo desde casa, no estoy sola jugando,
Pero ellos me tratan como si fuera una aprovechada y me dicen que conozca mi lugar. Ya que me estás apoyando, ya tuve suficiente, lloré. Enfrenté a James. Él me sonrió y me dijo. Entonces deberías irte. ¿No te lo dije antes? Eres parte de esta familia, pero rendirte así significa que no te ganaste tu lugar en la familia. Actué en shock mientras lo miraba. ¿De qué te sorprende? Si no puedes vivir con mi familia, entonces eres tú quien tiene que irse. Y como no tengo la culpa, tomaré este departamento como parte del acuerdo y me quedaré con la mitad de tus ahorros. Así que ese fue su plan todo el tiempo, por eso toda su familia siguió acosándome, tratando de echarme. Lo sabía, pero escucharlo decirlo abiertamente todavía fue un shock. Era alguien a quien una vez amé e incluso me casé, pero gracias a esto tomé una decisión. Está bien, dije, decidiré divorciarme de James, pero este condominio es mío y yo tampoco tengo la culpa. ¿Qué dijiste? El motivo del divorcio es que permitiste que tu familia viviera con nosotros sin preguntarme y tu familia me ignoraba. Le dije con firmeza a James, parecía sorprendido de que rechazara por completo su propuesta, sin esperar algo así. Una respuesta que tenía sentido, ya que siempre había cumplido con sus demandas. Pensar en todo esto me hizo enojar. No quiero pasar ni un segundo más con todos ustedes. Así que me iré ahora, pero también deberían prepararse para irse. Es una broma, ¿verdad? Esta es nuestra casa, no nos iremos. Nunca hemos oído hablar de los derechos residenciales. No puedes simplemente echar a la gente que vive aquí, gritó James, ignorando sus comentarios. Salí de la casa y fui a la de mis abuelos. Les conté todo y les pedí si podía quedarme con ellos hasta que las cosas se resolvieran. Mis abuelos se sorprendieron al escuchar lo que había pasado y me regañaron por no haberlos consultado antes, con lágrimas en los ojos. Lo siento, abuela, abuelo, lamento preocuparlos, pero ahora estaré bien. Me veo frágil, pero en realidad no lo soy, dije, tratando de reírme mientras lloraba. El día después de salir del departamento, James me contactó de inmediato. Oye, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué significa eso del correo certificado? Preguntó. Me impresionó lo rápido que reaccionó. Las cosas se estaban moviendo. Había entregado el proceso de divorcio a un abogado y, cuando les dije ayer que me iba de la casa, arreglaron que todo se resolviera hoy. No voy a pagar ningún dinero extra y no voy a salir del condominio, declaró James, pero legalmente tenía que pagar y no tenía derecho a seguir viviendo en ese apartamento. ¿De qué estás hablando? Ese apartamento también es mío, ya que estamos casados. Si insistes, entonces págame la mitad de su valor para comprármelo, dije. Una afirmación tan absurda, hablar así no nos lleva a nada, por favor, comunícate con mi abogado de ahora en adelante, dije, cortando la llamada. Sabía que probablemente volvería a llamar al día siguiente, pero no tenía ganas de hablar más ese día. Como era de esperar, llamó a la mañana siguiente. Oye, ¿de qué se trata todo esto? Repitió la misma pregunta de ayer, sin mostrar creatividad. ¿Qué quieres decir con que las tarjetas no funcionan? ¿Qué hiciste? Lo que hice fue cancelar la tarjeta. Esa tarjeta era mía y solo estabas usando la tarjeta familiar. Recuerda que antes de irte de casa, cambié todos los contratos de esa tarjeta a otra y la cancelé. Por supuesto, las tarjetas familiares dejaron de funcionar cuando cancelé la mía. Yo era quien pagaba por eso. Sí, pagaste la tarifa de administración del departamento y los impuestos a la propiedad solo durante los primeros 4 meses. No es mucho, pero puedo descontarlo de la pensión alimenticia si lo deseas, le respondí, burlándome de él. Desde el otro lado del teléfono, escuché unos gritos confusos. Así es. James solo pagó la cantidad acordada durante 4 meses. Puso varias excusas sobre la tienda y todo eso. Siempre encontraba una razón para pedirme que esperara, pero luego dejaba de pagar por completo si se le olvidaba y pensaba que todavía estaba pagando. Eso es una mala memoria, pero ya no me importaba. Estoy cortando lazos con él. Su memoria no me importa. Esa es la situación. Así que por favor, paga la mitad de los gastos que he estado cubriendo. He llevado un registro detallado de nuestros gastos domésticos que usaré como evidencia para dividir equitativamente nuestros ahorros. Es propiedad conyugal. Exigió que sí. Entiendo. Dividámoslo como corresponde, le respondí. Terminó la llamada recordándome que no lo olvidara. Unos días después, recibí otra llamada de él usando la misma línea. Me di cuenta de que no solo les faltaba memoria, sino también vocabulario. ¿Qué quieres decir con la división de propiedad compartida?
Porque es cero. Debes estar acumulando dinero en efectivo del seguro y la pensión alimenticia de tus padres. Él respondió, ah, así que eso es lo que pensaban. Le expliqué pacientemente que mis ahorros antes del matrimonio no formaban parte de la propiedad compartida y que, como no teníamos ahorros después del matrimonio, naturalmente fue cero. No me mientas, si crees que estoy mintiendo, ¿por qué no consultas con alguien? De ahora en adelante, por favor, comunícate a través de mi abogado. Ya no hablaré contigo directamente. Adiós, dije entonces. Colgué el teléfono y bloqueé el número de James un mes después de que dejé la casa. James y su familia finalmente se mudaron del departamento, no porque cambiaron de opinión, sino porque no podían mantener su estilo de vida. Naturalmente, los ingresos de James por sí solos no eran suficientes para una familia de 5. Estaban acostumbrados a hacer compras extravagantes con mi tarjeta. Decirles que recortaran ahora era imposible. Les había dejado usar la tarjeta intencionalmente para esto, sabiendo que esto pasaría. Su familia comenzó a presionar a James para que consiguiera dinero, y cuando él se negó, empezaron a robarle de su billetera. Incluso cuando James se enojó, lo culparon por echarme. Para colmo, cortaron la electricidad, el gas y el agua. Claro, yo ya había arreglado eso porque no planeaba vivir allí por un tiempo. James intentó restablecer los servicios de inmediato por teléfono, pero como la casa estaba a mi nombre, nadie más podía volver a conectarlos y el propietario los había interrumpido. Durante el caluroso verano y principios del otoño, su familia no pudo soportar el calor extremo y finalmente abandonó la casa. ¿A dónde se fueron? No lo sé ni me importa. James intentó quedarse hasta el final, pero al final se dio por vencido porque no había electricidad y no podía bañarse. El proceso de divorcio fue más rápido de lo esperado, no porque James cambiara de opinión, sino porque cometió errores. Me engañó mientras aún estábamos casados, o más bien, comenzó a hacer movimientos con alguien pensando que podría echarme pronto. Se jactaba de tener un apartamento de lujo en una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad y usaba eso para atraer a chicas jóvenes. Es sorprendente que haya hecho esto mientras su familia estaba presente, pero ya tenía antecedentes de comportarse así. Así que a ellos no les importó antes de irse. Había instalado cámaras en varios lugares de la casa que capturaron toda la evidencia. Tal vez me subestimó, pero realmente me faltó al respeto. Trató de meter a su familia en mi casa sin mi permiso. Hizo una tarjeta familiar y me dejó con la cuenta. Me echó y me engañó. Exigí una suma considerable y una compensación por todo esto. Cuando James vio la cantidad que debía pagar, se puso pálido y rogó desesperadamente que lo reconciliara. Pero yo no tenía intención de ceder. Sabía que no podía pagar. Así que le pedí prestado todo lo que pude a su empresa y tomé todo lo que pude conseguir amenazándolo con demandarlo por fraude por la tarjeta familiar. Finalmente, aceptó mis términos de mala gana. Espero que haga todo lo posible para pagar su deuda. El divorcio ya está finalizado y yo sigo en casa de mis abuelos. Aún no he decidido qué hacer con el apartamento. Tal vez lo venda. Lo valoro porque mis padres me lo dejaron. Pero como ellos fallecieron cuando era muy joven y no tengo muchos recuerdos de ellos, y con todo lo que ha pasado, creo que lo entenderían si lo dejo ir. Mi trabajo como ilustrador está mejorando y podría volver a vivir solo en algún momento. Por ahora, me quedo con mis abuelos. Dependo un poco más de ellos y luego seguiré adelante con fuerza. La próxima vez, no me dejaré engañar por un hombre solo por su apariencia. Espero encontrar a alguien con quien realmente pueda compartir mi vida.